Hola, es un enorme gusto poder estar reunidos nuevamente para estudiar esta vez la lección número 10, la educación artística y científica. Deseo en este momento empezar con una lectura que es una de las porciones de la escritura más hermosas y que estudiamos durante esta semana y que ahora te propongo pueda ser una motivación especial. El Salmo 19. Algunas Biblias tienen subtítulo y aparece allí como las obras y la palabra de Dios. Dice a la letra esta sección hermosa de la escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otro declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sí, y es que esta semana hemos repasado cuán trascendente es ahora el área de la belleza, el arte, la música y los descubrimientos científicos o los arribos intelectuales a los que se puede llegar merced al estudio, el empeño y la dedicación en la investigación. Sí, la educación incluye lo que se le puede llamar o se denomina las artes y las ciencias, pero ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica? Bueno, déjame decirte que es algo muy sencillo, y es que si queremos en verdad, si tú quieres realmente tener una información correcta y la perspectiva apropiada y verdadera con respecto a la ciencia y las cosas de este mundo, tenemos que buscar a Dios. Tiene Él que ser nuestro instructor, nuestro guía, y nos toca a ti y a mí escuchar su voz. Y es que la historia de la humanidad ha demostrado que no hay nada en esta tierra, en verdad que no hay nada en esta tierra que esté mejor calculado, permíteme usar esa palabra, y para que pueda vivificar la mente, darle vida al pensamiento, para que pueda construir apropiadamente el intelecto, que la palabra de Dios, la Biblia, el estudio de la Biblia. El estudio de otros libros puede dar información específica, especializada sobre cierto tema, pero el estudio de la Biblia, esto es, Dios en primer lugar, es tan potente
que va a permitir que los pensamientos del ser humano se eleven. Puede permitir que tenga vida, fuerza, las facultades más amplias y más nobles de la mente humana. Si desde el principio un niño o una niña en su casa estudiara con la guía y la enseñanza de sus padres la Biblia como debe de ser, permíteme usar ese término, como debe de ser, habría 3 resultados tangibles, evidentes, inconmensurables. El primero es amplitud de criterio. Amplitud de criterio. Sería ese niño, esa niña, un niño, un adolescente, un jovencito, un hombre y mujer, cuyo pensamiento profundo sin duda le proyectaría a ideas que sobrepasarían el común de los pensamientos de las personas. Primera. Segunda, habría nobleza de carácter. En lecciones pasadas hemos charlado un poco, te he presentado acerca de Jesús, lo noble, lo bueno, lo amable, lo positivo, y cómo era querido, valorado, apreciado por la gente. No solo porque daba beneficios, no solo porque sanaba personas y en algún momento resucitó muertos también, pero porque poseía una mirada, una expresión, una palabra que traía paz, consuelo y refrigerio a las personas que le escuchaban. Esa es la segunda. Pero número 3, el tercer resultado del estudio de la palabra, concienzudo, sistemático, dedicado a la palabra, es una estabilidad de propósito que, ¿sabes?, es muy rara estos días. Un rumbo definido, una calidad de vida que esté orientada clara, franca y llanamente hacia un objetivo moral honesto, no es muy común. Cuando se busca la verdad, esto es en la palabra, cuando se busca a Dios, y es lo que estudiamos durante la primera sección de la lección de esta semana, entonces todo lo verdaderamente bueno llega a la mente. Y como llega a una mente bien establecida, a un carácter bien cimentado, naturalmente las consecuencias serán apropiadas. Mira, mientras se estudian las obras de Dios, sí, las obras de Dios, el Espíritu Santo, sin duda, ese guía, esa tercera persona de la divinidad, ese guía que impacta tu mente, mi mente, nuestro cerebro y el proceso de nuestro pensamiento, puede impartir convicción, certeza y seguridad a la mente. Esto es una promesa muy linda, muy especial, y que haríamos bien en recordar constantemente, recordarla de manera cotidiana, porque es una necesidad. Claro, hay 2 razones, y permíteme decirte ahora que en esto de solo el Señor hay 2 razones, permíteme puntualizar, por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, sí, porque debemos ser equilibrados y cuidadosos. No podemos decir que la ciencia es mala, incorrecta, impropia. No. O que un muchacho en su bagaje de educación no debe tener profundidad en la indagación y en la búsqueda, en la investigación. No, tenemos que ser equilibrados, pero la gran diferencia está en quién motiva esa investigación, qué motiva esa investigación y cuál es la finalidad de esa investigación. Bueno, hay 2 razones por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea errada acerca de los orígenes. En primer lugar, la ciencia que estudia el mundo natural regularmente busca respuestas en el mundo natural. Esa es una de las situaciones, ¿no? Y la otra razón es que la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben permanecer constantes. Sin embargo, ambas ideas están equivocadas
cuando se quiere indagar, cuando se quiere saber, cuando se quiere verdaderamente entender el origen del ser humano. Por ejemplo, permíteme expresarte la primera idea, ¿no? Se requieren causas naturales para acontecimientos naturales. Bueno, si tú quieres seguir una tormenta, si quieres estudiar un movimiento ciclónico, por ejemplo, está muy bien, porque se puede estudiar la formación de las nubes, las temperaturas, las presiones barométricas, etcétera, 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 y está bien, y el sistema de estudio va a ser correcto. Pero esa primera causa natural debe tener un conocimiento natural, no funciona, no da respuestas correctas o verídicas cuando se quiere buscar o entender el origen del ser humano. Porque Génesis 1 dice, el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y déjame decirte que no se trata de elegir una u otra fase o forma de pensamiento, porque alguien puede decir, bueno, es que yo no soy creacionista, yo soy evolucionista, etcétera, 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 pero hablamos de la verdad y cómo ésta se manifiesta. Bueno, en el solo Dios entendemos que Él fue el que creó el cielo y la tierra. Bueno, ¿qué puede enseñarnos la ciencia? De verdad, en honestidad, que se niega a lo sobrenatural en los orígenes, sobre los orígenes que fueron totalmente sobrenaturales. Eso es interesante, ¿eh? Es digno de un pensamiento solemne, serio y escudriñador. ¿Ok? Así que la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación. Primero, la fuerza sobrenatural detrás de ella, y número 2, la no continuidad física radical entre la creación original y lo que tenemos nosotros hoy ahora. Esto es muy importante y muy interesante. Es muy importante y muy interesante. Ahora, en este orden de ideas, volvemos a repasar o podemos estudiar otra vez la contemplación de la hermosura, de la santidad del Señor. Quiero compartirte algunas ideas que con el paso de la historia de la humanidad y la experiencia de muchos hombres y mujeres, es una verdad impactante. Nadie que se encuentra con Jesús puede continuar siendo el mismo. Mira, nadie que se encuentra, no que ha escuchado o que de pronto se entera, no. Encontrarse con Jesús, tener un encuentro personal, escucharle, vivir, caminar con Él. Te comparto una cita que está en Consejo para los Maestros, página 440. Hablando del desarrollo que el ser humano puede encontrar en esa hermosura, cuando valora como hermosura la santidad. Dice la letra, tomad la Biblia como libro de estudio y ved si no seréis llenos del amor de Dios. Vuestro corazón puede ser estéril. Mira qué interesante. Vuestro intelecto débil. Mira, corazón estéril e intelecto débil. Pero si queréis estudiar con oración la palabra de Dios, fulgurará la luz en vuestra mente. Dios obrará con todo estudiante diligente. Los educadores que quieran aprender del gran maestro van a poder comprender la ayuda, van a recibir de Dios como Daniel y sus compañeros, acerca de quienes dice el relato, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todos los sueños. Dios quiere, es el plan del cielo que estudiemos, que conozcamos,
que analices, que tomes tiempo para pensar seriamente en las obras del infinito, en sus obras. Y que a través de este estudio, como consecuencia de este estudio, el resultado sea amarle a Él más, reverenciarle total y absolutamente, y entonces tener la disposición y la alegría de obedecerle. No era su plan que hubiera arrogancia, que hubiera soberbia, que hubiera un atropellamiento de los semejantes, tratando de ser superior, más grande que el común de la humanidad, y brillar con luz propia, usando criterios que no están sostenidos por la palabra. Qué interesante, ¿no crees? Eso significa contemplar la hermosura de la santidad. Y es que aquí se aplica algo que ya mencionamos también. Por medio de la contemplación somos transformados, nos vamos pareciendo a lo que nos gusta ver, lo que nos gusta contemplar. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, en la página 186 y 187, hay una descripción de este Jesús, mi maestro, tu maestro, mi salvador, tu salvador. Y es impactante porque Él sigue siendo nuestro ejemplo en este trabajo de enseñanzas. Mira, dice a la letra, su tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por su espíritu suave y lleno de simpatía, que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que venían a él sentían que vinculaba su interés con los suyos como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. Su vida entera estuvo caracterizada por la benevolencia desinteresada y la belleza de su santidad. Así que en la educación de casa, en la escuela y en la iglesia, hablando del arte y la ciencia, juega un papel preponderante tu persona y mi persona, que puede ser transformada del temperamento hosco, burdo, violento quizá que heredamos, en un temperamento como el de Jesús, que ya de suyo testifica de esa transformación que Dios hace en la vida, más allá de teorías científicas o especulaciones. Qué interesante. Y bueno, déjame hablarte un poco ahora sobre la ciencia. También en la lección estudiamos eso. El conocimiento del porqué de las cosas, de lo que vemos hoy, y estoy hablando de la naturaleza, la marea, las auroras boreales, el sol, la luna, los astros, las estrellas, las constelaciones, el cuerpo humano, la mirada, la rodilla humana, el proceso de digestión, el periodo de gestación. No hay nada de malo en buscar entender y tener la certeza de una comprensión lo más cercano a la verdad con respecto a los procesos y el origen, el génesis de todas estas cosas que acabo de mencionar. Y sin embargo, no debemos ser cuidadosos para que no seamos engañados por falacias, por mentiras, por teorías falsas que buscan fuera de Dios encontrar respuesta. ¿Recuerdas que hablamos recién sobre consecuencias naturales para explicar fenómenos naturales? Mira, ningún hombre, por lo menos la historia del mundo lo define, ningún hombre mediante presentaciones científicas
debe guiar la inteligencia de nadie para apartarse de lo real hacia lo imaginario. Mira, en la Biblia Dios llama a hombres que, en medio de la idolatría, que se les rinda a la naturaleza, dirijan sus miradas al Dios de la naturaleza. A veces leemos sobre las deidades en el Antiguo Testamento, pero hoy todavía hay personas que rigen su vida por los astros, y que si Leo, y que si Tauro, y Géminis, etc. Pero no, cometemos un grave error cuando permitimos que la naturaleza guíe nuestra vida y no el creador de la naturaleza. De todo lo que Él ha creado, el hombre, tú y yo, somos la obra máxima, es la corona de la creación. Es el que más tremendamente lo ha deshonrado. En el juicio, en ocasión de la segunda venida, los seres humanos, todos los seres humanos, aparecerán delante de Dios avergonzados y condenados, porque aunque se les dio inteligencia, raciocinio, facultad del habla, entre otras, decidieron no obedecer la ley del Altísimo. Interesante, ¿eh? Es cierto, y debemos tener mucho cuidado porque Dios creó al hombre completo, sano, inteligente. Más allá de que el ser humano lo reconozca a él o no lo reconozca, se llame cristiano o se proponga a sí mismo como ateo, y la capacidad de la sinapsis neuronal y el proceso del pensamiento sano y juicioso son una realidad. Dios no solamente le permite un pensamiento sano y profundo a los cristianos, pero a todo ser humano lo invistió de poder. Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Qué interesante. Dios, y te comparto ahora otra cita de Consejo para los Maestros, página 441. Dios invita a sus criaturas a apartar su atención de la perplejidad que los rodea y a admirar las obras de sus manos. Mientras las estudiamos, los ángeles del cielo están a nuestro lado para iluminar nuestra mente y protegerla contra los engaños de Satanás. ¿Cuán grande sería nuestro loor, nuestra alabanza, nuestra gratitud expresa al entender que todo aquello en derredor nuestro es tan grande, tan profundo, tan infinito? Le daríamos la honra y la gloria a Dios y buscaríamos el control de Él en nuestras vidas. Eso nos lleva a la belleza. Y es que la educación científica que excluye al Creador da como resultado que los estudiantes se queden sin una base moral para la vida. ¿Base moral? Sí, porque ahora todo está fundamentado en el criterio humano. Mira, te presento esta pregunta. ¿Qué fundamento pueden tener las decisiones con consecuencias morales si la única norma es la supervivencia del más apto? ¿Recuerdas la idea, no? La supervivencia del más apto. Bueno, ese principio evolutivo egoísta, por demás egoísta, da prioridad, permite un lugar preponderante, muy alto y muy importante a los poderosos. Pero Jesús vino a elevar a los oprimidos. ¿Recuerdas en Lucas 4:18? Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Recuerdas la cita? De una sola sangre. Sí. Dios no creó al ser humano para que se peleara uno contra el otro, o venciera uno sobre el otro, o aplastara a su hermano. No. El diseño que tú y yo podemos ver en la naturaleza apunta a un diseñador creativo y artístico. Sí. Expresa claramente la gloria y la belleza de Dios, la grandeza de Dios. Bueno, el maestro cristiano que enseña ciencias y arte con una cosmovisión bíblica
sin duda enseña desde la perspectiva fundamental de la creación de Dios. Esta clase de educación hace diferente, distingue entre la necesidad de la falsa sabiduría que excluye reconocer al Creador y la belleza, la hermosura de temer, o sea, reverenciar a Dios, respetar a Dios y aceptar su voluntad como diseñador creativo. ¡Wow! Mira cómo se liga, mira cómo está conectado esto. Hoy día hay personas que afirman que las obras de arte o las musicales, las pinturas, inclusive el arte, no tiene razón de ser, no tienen uso porque no son prácticas. ¿Has escuchado algo de eso? Ahora, ¿qué podemos responder sobre este particular? Y me encanta porque mira que no solo es esta parte de la vida humana con frecuencia se pone a un lado, ¿no? Estas personas no comprarían un buqué de rosas, no comprarían flores porque no son prácticas, pero yo creo que saldrían para comprar una barra de pan o verduras para comer, porque eso es muy práctico. Pero es este aspecto del arte, su inutilidad del punto de vista utilitario, lo que en verdad lo hace inútil, lo que lo hace inútil. Bueno, Dios nos llama a salir del utilitarismo, donde todo debe usarse para algo. Dios nos llama a salir del materialismo, donde la atención se enfoca en obtener un retorno de la inversión. Dios nos llama a través de los símbolos a ir más allá de lo visible hasta el Dios invisible. La creación de arte y la música, por ejemplo, moldea nuestros sentimientos al tocar lo intocable. Así como una imagen de resonancia magnética toca y hace que los órganos internos sean visibles, muy claramente visibles. Del mismo modo, el arte y la música hacen una, déjame llamarle así, fotografía de nuestro espíritu. Sí, por eso es muy importante, lo digo suavecito, pero es muy importante cuando escuchas, ves lo que le gusta a alguien, la música, el arte, la expresión linda de su vida, ahí ves una fotografía de sus pensamientos y sus sentimientos que se agitan allí en lo profundo de su ser. Muy tristemente o de manera desafortunada, en la educación secular de las instituciones públicas, donde por supuesto en general se excluye a Dios como creador, la música y el arte, así como la ciencia, tienen pocos fundamentos morales y, con frecuencia, exponen el espíritu del mal y del pecado que domina, la perversión de la creación de Dios, producto del pensamiento del común de la sociedad. Ahora, la educación completa, verdadera, genuina, espiritual, bíblica, debe ir más allá de hacer preguntas importantes y proporcionar respuestas que satisfagan. La educación debe ir más allá de proporcionar comunión. La educación debe ir más allá que solo ofrecer consejos para tener una vida correcta, ética, moral. El objetivo de la educación no es simplemente convencer intelectualmente a las personas del valor de una religión, pero es ayudarles a sentir, y uso un énfasis especial en la palabra, ayudarles a sentir ese valor en lo más profundo de su ser. No es solo el elemento intelectual racional. Bueno, la adoración es una forma de arte educativo y nuestra música es el pincel, es como una pequeña brocha, hermosa por cierto, con la que aplicamos esa pintura de la fe a nuestro espíritu. Por eso te mencioné la cita anterior que hablaba de Jesús, y te recuerdo lo que estudiamos en las lecciones pasadas, cómo Jesús era amado, querido, respetado, buscado, apapachado.
porque él estaba pintado, su espíritu, lo profundo de su ser estaba controlado por su Padre. Así que no es el arte, la adoración como arte educativo, no debe crear, no tiene el propósito de crear solo un ambiente. La música, por ejemplo, mientras cantamos en lo que arranca un culto. No. No es para llenar espacios vacíos durante servicios de adoración. La música sirve para ayudarnos a expresar lo que es inexpresable. La música es un acto de adoración. Así como escribió Samuel Meeder en La integridad del culto, un estudio ecuménico y pastoral de la liturgia teológica. En este libro él escribió: la proyección en un lugar específico, en un momento específico, de lo que los fieles creen, es la naturaleza de la realidad continua. Algunos subestiman el valor educativo de la adoración colectiva, prefiriendo la primacía de la meditación individual. Sin embargo, el esfuerzo individual no proporciona un alcance que puede ir más allá de nuestra esfera personal. En la adoración colectiva nos tomamos de las manos, por ejemplo, y nuestra expresión mutua es mayor que la suma de sus partes. La palabra de Dios debe ser soberana, pero también debe tocarnos profundamente, llegar a nuestro corazón y a nuestros sentimientos. Y es en este sentido que la música y las artes nos educan de maneras que los sermones no lo pueden hacer. El arte y la música deben relacionarse con la adoración cristiana como adjetivos y no como sustantivos. En el cristianismo, la integridad del lenguaje estético debe provenir de la teología, no de la sociología, no del populacho. Al final, te dejo con una cita de Amós 5, versículos 23 y 24. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero, dijo el Señor, oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Sí, llegó el momento en que al Maestro, al Señor Jesús, a Dios, le molestó lo hueco de la adoración de sus hijos. Y es que la experiencia estética puede buscarse como un fin más, como un objetivo en sí mismo, pero debiera ser un medio para el propósito de glorificar a Dios. Termino con una idea importante. Cualquier ofrenda a Dios que no incluya el corazón, que no incluya la justicia y la rectitud, es engañosa y puede adormecer al adorador con una falsa sensación de seguridad. ¿Y sabes qué es lo triste y lo desafiante? Que algunos se van a dar cuenta que esa certeza que realmente era una falsedad, se van a dar cuenta demasiado tarde, cuando el juicio haya sido definido. Meditemos seriamente en esto, medita seriamente en esto. Te invito a excavar más profundo. Dios te bendice.